Una vez más nos encontramos para hablar de salud y hoy comenzamos nuestro programa con una patología que es muy importante detectar precozmente. Nos referimos al cáncer de piel. Sobre este tema nos va a hablar a continuación la doctora Anabel Manzone, médica especialista en dermatología. Doctora Anabel Manzone, una vez más juntas para hablar acerca de la piel y sus cuidados, y hoy fundamentalmente queremos saber por qué se conmemora el Día del Cáncer de Piel. ¿Cuál es el objetivo de esta conmemoración? El 13 de junio a nivel mundial se conmemora el Día del Cáncer de Piel con la intención un poquito de concientizar a los pacientes sobre la importancia de diagnosticarlo a tiempo porque es un cáncer muy frecuente, de hecho es el más frecuente en el ser humano. Si bien hay muchos tipos de cáncer que pueden involucrar a la piel, como los linfomas, los sarcomas, los tumores neuroendocrinos, pero cuando hablamos de cáncer de piel nos estamos refiriendo a los carcinomas vasocelular y espinocelular y al melanoma. Esos sí son los más frecuentes, a diferencia de los que nombré en principio, que son muy poco frecuentes. Estos sí no solo son los más frecuentes en la piel, sino en todo nuestro organismo. Hablaste del diagnóstico precoz, creo que esta es la clave. ¿Cómo se llega al diagnóstico precoz del cáncer de piel? La clave es hacer la consulta con el dermatólogo, con el médico dermatólogo, por lo menos una vez por año para que controlemos los lunares o manchas que hayan salido. También el paciente puede hacer un autochequeo de vez en cuando, mirar su piel, observar si hay alguna lesión nueva, alguna lesión que haya cambiado a lo largo del tiempo y hacer la consulta pertinente. ¿Por qué es tan importante llegar a ese diagnóstico de manera precoz? ¿En qué cambia después el tratamiento, por ejemplo? Cuando detectamos un tumor de piel, un cáncer de piel en forma temprana, cuando todavía es superficial, el tratamiento va a ser curativo en la gran mayoría de los casos, tanto de los carcinomas como del melanoma. En cambio, cuando el diagnóstico se hace, cuando la lesión ya está más avanzada, que ha crecido más en profundidad en la piel y ha llegado a los vasos linfáticos, por ejemplo, puede diseminarse a ganglios y a otros órganos y ahí comprometer sí la salud del paciente. Hay una regla que históricamente se utiliza y que la utilizamos en las campañas también, que es la regla de A, B, C, D y E. Utilizamos estas letras porque cuando vemos una lesión en la piel que puede ser sospechosa, tenemos que ver si tiene una asimetría, por eso la letra A, que un lado no sea igual al otro. Eso es la asimetría de una lesión sospechosa. La letra B se refiere a los bordes, si tiene los bordes irregulares. La letra C se refiere al color, si tiene un color muy oscuro o si tiene una variedad de colores dentro de una misma lesión. La letra D hace referencia al diámetro, si una lesión es mayor de 5 o 6 milímetros la hace altamente sospechosa. Y la letra E que refiere a la evolución, es decir, a los cambios que haya tenido una lesión a lo largo del tiempo, de los meses o de los años. Ahora bien, esta regla no se aplica a todas las lesiones de piel. Nuestra piel fabrica muchos tipos de lesiones que son benignas, que son inocuas y el paciente no puede reconocerlas. Esta regla no se aplica a las lesiones benignas, que sí pueden tener estas características de asimetría, de cambio de color, y eso no significa que sea una lesión potencialmente peligrosa. Además, hay tumores de piel que a lo mejor no tienen color, se comportan de una manera diferente o son de tamaño muy pequeño, pero siguen siendo un tumor de piel y ahí está la clave para detectarlos en forma precoz, cuando tienen estas características que todavía no llegan a ser de un tumor avanzado. La regla del ABCDE muchas veces nos está hablando de lesiones ya avanzadas y tenemos que hacer hincapié en el diagnóstico lo más temprano posible. Por eso insistimos tanto y hacemos tanto hincapié en que consulten al dermatólogo, porque tenemos el ojo entrenado para poder diferenciar una lesión benigna de una lesión que no es benigna y porque además contamos también con un pequeño equipo que se llama dermatoscopio, que podríamos decirle a los pacientes que es como una lupa con una luz especial, es un poquito más compleja la tecnología, pero básicamente es esto y con ese aparato miramos cada lesión de piel y podemos ver estructuras que a simple vista, con el ojo desnudo, no las podemos detectar. Eso nos ayuda muchísimo también a ver pequeños cambios y a detectar lesiones que están muy incipientes. ¿Tenemos alguna manera de prevenir o de evitar llegar al cáncer de piel? El cáncer de piel más común, que son los carcinomas y el melanoma, la causa principal es la exposición excesiva al sol.
Si bien puede haber algunas otras causas, por ejemplo, exposición a otro tipo de radiaciones, que esto lo vemos en enfermedades ocupacionales, de acuerdo al trabajo de algunas personas que pueden estar expuestas, el tabaco y otros componentes del exposoma, es decir, del ambiente que pueden dañar nuestra piel, pero el factor que claramente está relacionado es la exposición excesiva al sol. Por eso, evitando tener exposiciones prolongadas y sin protección al sol, y teniendo una actitud con una buena educación respecto a nuestra exposición al sol, vamos a poder prevenir este tipo de lesiones. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que tenemos para el cáncer de piel? Depende del estadio en el que lo encontremos. En las lesiones precoces, en las lesiones que son superficiales, probablemente con una cirugía el paciente ya tenga su curación y no necesite otro tratamiento. Cuando nos encontramos frente a lesiones avanzadas, tenemos que recurrir a radioterapia o a tratamientos sistémicos. Cuando hay metástasis en algunos órganos, hay nuevos tratamientos que son de tipo inmunológico, que van a ayudar a nuestra defensa inmune a atacar el tumor, y eso es lo que se está utilizando en casos más avanzados. Pero siempre la tasa de sobrevida de los pacientes disminuye muchísimo cuando el tumor ya se diseminó. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento temprano es la clave. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad, porque hoy como ayer y como mañana, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Hace un tiempo, el licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero comenzó a introducirnos en el mundo de las psicosis. Hoy nos hablará acerca de las psicopatologías severas. Veámoslo juntos. Vamos a hablar hoy sobre un tema que quedó un poco pendiente. En la emisión anterior estuvimos abriendo un poco la cuestión de la temática de la psicosis y estuvimos hablando un poco acerca de los cuadros que nosotros consideramos graves, porque básicamente generan un tipo de manifestación y una situación en los pacientes, a veces muy jóvenes, que requieren de un tratamiento integral y requieren también de un cuidado muy particular. Estamos hablando de la psicosis cuando básicamente estamos frente a un sujeto que pierde el criterio o el juicio de realidad. Hablar de psicosis es hablar de una temática muy, muy amplia y también es hablar de una cuestión que de alguna manera atraviesa dos discursos. Por un lado el discurso médico, el discurso de la psiquiatría, y vamos a encontrar que en la psiquiatría hay todo un apartado dentro de lo que es el DSM-4,
Manual Diagnóstico, Pronóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, y por otro lado también de la CIE-10, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es el manual que está homologado por la Organización Mundial de la Salud, en donde no vamos a encontrar la psicosis así en términos de la palabra psicosis, sino que vamos a encontrar otro tipo de patologías dentro de lo que son la psicosis. Ahí vamos a hablar de episodios psicóticos breves, esquizofrenia, psicosis subtipo paranoide, psicosis subtipo simple, y hay una serie de variedades de la psicosis que son justamente los nombres con los cuales nosotros en lo clínico y básicamente en lo vulgar lo encontramos, ¿no? O sea, cuando hablamos de un sujeto que tiene esquizofrenia, hablamos de un sujeto que tiene una particular manifestación de psicosis. Dentro de lo que es el manual diagnóstico y pronóstico, hay una serie de criterios diagnósticos que dan lugar a este cuadro, que tienen que ver justamente con ciertas manifestaciones y ciertos síntomas que ponen de manifiesto esta enfermedad. Y básicamente hay criterios muy específicos que tienen que ver con las alucinaciones, con los delirios, con los estados confusionales, que son básicos, por lo menos que haya uno de estos elementos como para pensar en la patología, en la esquizofrenia. No obstante, la característica más locuaz de la esquizofrenia tiene que ver con un desgano generalizado, una falta de ánimo, una pérdida de deseo, una pérdida de ganas de relacionarse y vincularse con otros. El sujeto queda como ensimismado, queda como apagado, y esto va a generar una pérdida que muchas veces se va a cronificar. O sea, el sujeto va a quedar un poco como desconectado, entendiendo por desconectado como una pérdida de deseo en la búsqueda del otro como un referente, que es lo que nos pasa normalmente a las personas que estamos dentro de la lógica de la neurosis. Estamos hablando de lo mismo, lo que pasa que por un lado estamos pensándolo desde la perspectiva psiquiátrica, que hacen a los manuales, que hablan acerca de los criterios clínicos para el diagnóstico de esta enfermedad, en donde sí por lo general hablamos de esquizofrenia o de trastorno psicótico subtipo paranoide. La diferencia tiene que ver con las características, sobre todo del delirio o de algunas cuestiones que tienen que ver con la personalidad del sujeto. Mientras que cuando hablamos desde otro discurso, que alguna vez hemos charlado sobre el discurso psicoanalítico, el discurso estructural, hablamos de psicosis englobando todas estas características. Entonces, para el psicoanálisis, hablar de psicosis es hablar de un campo muy amplio, en donde justamente dentro de este campo también están las esquizofrenias, también están las psicosis de tipo paranoide, también hay psicóticos episódicos o episodios psicóticos breves. Este tipo de patologías se trabaja y se atiende de manera integral. O sea, tiene que haber un médico que esté trabajando desde una psicofarmacoterapia, tiene que haber un psicólogo que esté trabajando desde aspectos psicológicos que tienen que ver con el sujeto, y tiene que haber un equipo, justamente, una dinámica particular como para que el paciente rápidamente se restablezca por lo menos del cuadro agudo y permita de la mejor manera posible restablecerse en algunas de sus actividades, porque no necesariamente el paciente con una psicosis o el paciente con una esquizofrenia pierde sus facultades de poder seguir haciendo lo que hacía. El sujeto tiene un estado, muchas veces se lo denomina brote, tiene un estado de descompensación severa, pero se compensa después de un tratamiento farmacológico, después de un tratamiento terapéutico, muchas veces de alguna internación breve, y una vez que está compensado puede retomar sus actividades y puede retomar algunas funciones que venía generando normalmente. Después habrá que ver el seguimiento, porque sí va a haber un seguimiento tanto farmacológico como terapéutico integral para que ese sujeto vuelva a establecerse de una manera estable y esa estabilidad sea lo más duradera posible. No obstante, siempre hay algún riesgo de recaída, pero el paciente requiere de un tratamiento. El delirio es una construcción del sujeto psicótico que elabora porque tiene la necesidad de darle un sentido a cosas que hasta ese momento no podía
darle sentidos con los elementos que nosotros contamos. Por ejemplo, para un neurótico, una situación de angustia, es difícil encontrarle un sentido. Hasta muchas veces el sentido de la vida para el neurótico es difícil encontrárselo, y estamos en esta cuestión existencial de no saber el para qué, el cómo, el de qué manera. Bueno, en el paciente psicótico esto se resuelve de una manera, digámoslo, distinta, ¿no? Construyendo la posibilidad de una elaboración discursiva que es extraña, pero que empieza a dar sentido. Y este sentido es un sentido delirante. Delirante en el sentido de que la construcción que el sujeto hace no tiene que ver con la realidad. Hay varios tipos de delirios. Hablamos de delirios, por ejemplo, persecutorios, en donde el sujeto siempre siente que hay un complot o una situación en donde se los están vigilando, se los están persiguiendo, se les quiere hacer daño. Eso tiene que ver con delirios más de tipo paranoicos. Hay delirios megalómanos, que son delirios en donde el sujeto siente que es Dios o un enviado divino o alguien que vino a hacer una misión absolutamente propia y mandado por una entidad especial. Y hay otros delirios que tienen que ver con las computadoras, que tienen que ver con esa sensación de que la tele o la radio o la computadora le habla y les dan mensajes. Bueno, todo este tipo de cosas que claramente son inverosímiles, para el sujeto en estos estados no es para nada inverosímil. Ellos están convencidos, tienen la certeza de que eso es así. Y justamente en esta certeza es en donde se basa el criterio diagnóstico. Muchas veces estos delirios también están acompañados por alucinaciones de tipo auditiva, escuchan voces, escuchan que los llaman, escuchan que les dicen que tienen que hacer cosas, o escuchan insultos. También los delirios pueden ser sensoriales, por ejemplo, sensaciones de hormigueo o de insectos que se meten en el cuerpo. Pueden ser gustativos, el sujeto siente que las cosas tienen sabores extraños, o olfativos, sienten olores que tienen que ver con cosas que uno, muchas veces que el mismo paciente, dentro de la construcción del delirio, ubica en determinados lugares. Por ejemplo, es muy común los malos olores. Bueno, hay una serie de manifestaciones que claramente dan cuenta de que hay algo que irrumpe en el sujeto y irrumpe de manera muy patológica. Este es el momento de hacer una consulta y les decía, este va a ser el momento del inicio de un tratamiento muchas veces integral que va a implicar varios profesionales. Y ahí el entrecruzamiento discursivo. Pero estamos frente a una estructura psicótica. Desde la perspectiva psicoanalítica estamos frente a una estructura psicótica, desde la perspectiva psiquiátrica estamos frente a un paciente con esquizofrenia o con paranoia o con algún tipo de psicosis dentro de lo que dentro del DSM-4 de 6 de 10 está estipulado. Así que bueno, tenerlo en cuenta, a mí me parece que es muy importante saber qué hacer frente a este tipo de situaciones. Muchas veces los padres o familiares nos relatan la historia de que a un familiar directo se han encontrado con que hablan cosas que son raras y no saben qué hacer frente a eso. Bueno, una consulta inmediata. Ese es el momento en donde requiere de un tratamiento que, si es tomado a tiempo, se puede evitar el brote, o por lo menos la parte más fuerte del brote. Así que, bueno, tenerlo en cuenta y a seguir un poco charlando de este tema, que es un tema, me parece importante, sobre el cual en esta situación, en estos contextos, se ponen un poco más de manifiesto. Seguinos también en Instagram, somos hablemosdesalud.tv. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero, Trastornos de la Personalidad, Problemáticas de Pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Gracias a vos crecimos para estar más cerca. Estamos en Paseo Sur con más de 20 especialidades. Tenemos un centro de rehabilitación, un anexo en 25 de mayo de consultorios externos, el vacunatorio y medicina del viajero. Ahora podés sacar turno de una forma más rápida y más segura descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store.
También podés pedir recetas en nuestra web. Gracias por ser parte de este crecimiento. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Esta semana tiene fechas muy importantes para recordar. Hagámoslo juntos en el bloque La Salud en el Tiempo. El 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA. Una fecha impulsada por asociaciones de pacientes de todo el mundo para concienciar sobre esta enfermedad, unir fuerzas y exigir más investigación, que es uno de los pilares fundamentales para conseguir aumentar la esperanza de vida de los pacientes con ELA. Desde 2019, organizaciones de pacientes están promoviendo la campaña Luz por la ELA, que consiste en una serie de acciones para visibilizar la enfermedad, como iluminar en verde, color que simboliza la ELA, los monumentos más emblemáticos. Hace pocos días se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre. En la nota que veremos a continuación, Cecilia Rea, técnico en hemoterapia, nos explicará por qué motivo se celebra en este día, cuáles son las condiciones para poder ser donante y también en qué consiste una colecta externa de sangre. Estamos con Cecilia Rea, técnico en hemoterapia y parte del equipo que trabaja en el Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata para hablar acerca del mes del Día Mundial del Donante de Sangre. Primero queremos saber por qué se conmemora este día. Muy buenas tardes. El 14 de junio es el cumpleaños de Carl Steiner, que es el descubridor de los grupos ABO y RH, y en homenaje a él se decretó que en todo el mundo el 14 de junio se festeje el Día del Donante Voluntario y Habitual de Sangre. Contanos también, porque uno está acostumbrado a que, bueno, en este caso en la pandemia saca un turno y va a donar directamente al Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata. Ahora, hay otra modalidad para poder hacer la donación de sangre que tiene que ver con la colecta externa. ¿En qué consiste? La colecta externa es una asociación civil o religiosa o educativa o sindical en la cual se acercan a nosotros y nosotros trasladamos el centro regional al lugar que nos brinden, siempre que cumpla con todas las condiciones físicas, ambientales para poder trabajar. Concertamos un día y ese día el personal del centro regional, con toda la operatividad, se acerca al lugar y se realiza la colecta en el mismo. Colecta de sangre, generalmente nosotros hace muchos años que trabajamos con esta modalidad y en el mes del donante específicamente hemos tenido la colaboración por primera vez con Scout de Argentina en este mes, trabajamos con Iglesia Universal, con muchos sindicatos, hemos reconocido a sindicatos de la ciudad de Mar del Plata, agrupados en la CGT, que nos han aportado grandemente a la contribución de donantes de sangre, y también, bueno, con la Iglesia de Mormona, con la Iglesia de Jesucristo de los últimos 7 días, que son habitualmente nuestros compañeros en colectas externas. La modalidad es juntarnos un día, todos juntos, y colaborar y ayudar y aportar a unidades de sangre de forma voluntaria, habitual y altruista. Hablas de voluntaria, de altruista y de habitual. ¿Por qué motivo es tan importante entonces hacer estas colectas externas de sangre para evitar tener que acercarnos hasta el centro? En realidad es una forma de que la gente se sienta más entusiasmada al acercarse al lugar de pertenencia, que es común, que es ameno, que es conocido, que es familiar,
y no sentir tal la presión de simplemente acercarse al centro regional o a cualquier lugar para ir a donar sangre de forma como más obligada o más sola. Al hacerlo en forma de comunidad se crea un clima de compañerismo y de camaradería y realmente de altruismo y de voluntariedad, que ese es el objetivo. La idea es dejar, o en realidad la idea es comunicar a la sociedad que existen otras formas de donar, que no hay solamente una sola forma de decir voy a donar cuando alguien cercano a mí lo necesita, sino que la idea es que todos seamos voluntariamente donantes cuando nosotros consideremos que es importante sin que nadie nos pida. Así contribuimos a tener un banco seguro, autosuficiente y autoabastecido. Contanos cómo están trabajando ahora en este momento de pandemia, donde estamos en fase 2 en Mar del Plata. ¿Cómo es la modalidad para poder acercarse al centro y hacer la donación? Seguimos trabajando como el año pasado con el sistema de turnos por vía telefónica, donde se concerta la cita, se le da un día y un horario y las especificaciones en las cuales tiene que concurrir al centro regional. Nosotros atendemos de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Los turnos se pueden solicitar al 478-7445 o 55 en el horario de 8 a 13 horas. Recordanos las condiciones para poder ser donante de sangre. Las condiciones básicas son tener entre 16 y 65 años, sentirse bien de salud, pesar más de 50 kilos, no padecer ninguna enfermedad en el momento de la donación y tener ganas de ayudar al otro. No te pierdas la oportunidad de concretar esas ganas de ayudar a otro convirtiéndote en donante de sangre. Y con esta invitación que nos hacía Cecilia Rea nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Hablemos de Salud por Somos Mar del Plata, el canal número 7 de Cablevisión y también de la Capital Cable y la señal 525 de Cablevisión Flow en el resto del país.